Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción 74 del Colegio Municipal de Bachillerato, compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes del Colegio Institución San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos de la fe, mis hermanos en Cristo, pastores, etc., a mis hermanos de carne y sangre, a mi esposa, hijos, nietos, a mis vecinos, conocidos, amigos, todos reciban un cordial y afectuoso saludo siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, elemental. Correcto, el profe Ramón, estoy aquí porque el Señor nos coloca a hacer esa buena labor para compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares. Y aquel que tenga bien a recibir esta palabra de Dios, pues será edificado, gloria a Dios. Esto no lo hacemos por proselitismo religioso, sino porque es ese querer como el hacer que el Señor coloca en nosotros y no podemos callar de lo que hemos visto u oído, ¿de acuerdo? De lo que el Señor ha hecho en nosotros. Hoy quiero hacer un comentario de esa palabra viva y eficaz. Siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo y para añadir más bendiciones a nuestras vidas en todas las demás etapas. Amén. Hoy quiero ir allí a contar tres facetas que están aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, de tres personas que aceptaron lo que el Señor ha hecho en ellos, y entonces simplemente propuso y Dios lo puso. Así de sencillo. Ese sería el título. Se propuso la persona y Dios lo puso. Amén. La primera historia está allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, del 1 hasta el 7, por allá lo pueden leer en la casa. Allí está la historia de Mefibosé. ¿Quién fue Mefibosé? Aleluya. Mefibosé fue el hijo de Jonathan el hijo del rey Saúl, el primer rey de Israel. Y la historia dice que llegaron los filisteos, el pueblo enemigo de Dios, al palacio y hicieron una matanza terrible. Mataron al rey, mataron los hijos del rey, 3 hermanos más que tenía Jonathan, o sea, los 4 hijos, y la nodriza, la niñera, la muchacha que cuidaba al niño Mefibosé, tal vez por ahí Mefibosé tendría 5 años, ella en su afán de protegerlo lo agarró y salió corriendo, pero se enredó y el niño se le cayó y el niño quedó lisiado de ambos pies para toda la vida. Esta terrible historia está ahí, repito, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y vemos aquí que como un heredero del trono de ese reino queda lisiado y circunstancias ajenas lo llevan a vivir a una situación, una población llamada Lodebar. Lodebar era un pueblo lejano, olvidado, pobre. Allá iban a parar a vivir todos los lisiados, los cojos, los paralíticos, los ciegos, allá iban. Usted se imagina esa escena de vivir allí en ese lugar. Tiempo después monta como rey el amigo de Jonathan, o sea, el papá de Mefibosé, el rey David. Y una mañana pregunta el rey a uno de sus siervos que si hay alguien de la familia de la casa de Saúl que haya o que esté vivo para hacer misericordia en él. Y entonces Siba
uno de los siervos le dice, sí, mi rey, hay uno que está en Lodebar y se llama Mefibosé. Su historia ocurrió, diga usted, 20 años antes. Y él vive allá. Y el rey le dice, dígale que yo lo mando a llamar. Y el Shiva le dice al rey, qué pena, mi señor rey, pero él no puede venir. Y no puede venir simplemente porque él es lisiado. El Señor lo mandó a traer el rey. Y en el versículo 7 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel, me gusta lo que le dice el rey David a Mefibosé cuando lo vio frente a frente. ¿Eres tú, Mefibosé? Y él le dice, sí, yo soy. Entonces el rey le dice, no tenga miedo, yo voy a hacer misericordia y tú comerás todos los días en la mesa del rey. Todos los días. Esta palabra viva y eficaz, el maná que cae del cielo. Llevando esa historia que ocurrió en la vida real, lo traemos ahora a nuestra vida espiritual porque es una verdad que hay que aplicar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque la verdad está por encima de la realidad. Y en mi caso, yo vivía en Lodebar. ¿Por qué? Porque yo era ciego espiritual, cojo espiritual, porque no conocía al Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, pero sí tenía religión cristiana. Pero lo que no tenía era una relación en Cristo Jesús. Amén, que se parece, pero no es lo mismo. Y a mí me trajeron también como Mefibosé porque no podía llegar por sus propios medios, y la palabra dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero según el puro afecto por allá de su voluntad. Todo eso nos reconocemos que fuimos traídos, que fuimos llamados, que fuimos escogidos. El Señor dice, mi Señor Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Amén. Entonces, cuando uno va a la palabra y conoce esa verdad que está ahí, pues no le queda sino ser agradecido con lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Eso demuestra que Mefibosé aceptó esa invitación y se sometió a ese cambio porque era un beneficio, era ganancia para él. Y él, entonces Mefibosé se propuso a vivir esa vida y el Señor lo puso en lugares de privilegio. Amén. La segunda historia está por allí en Daniel, capítulo 1, del 1 al 9. Dice la historia que había un rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fue a Israel y trajo jóvenes del pueblo de Dios, los desarraigó de su tierra, de sus costumbres, de sus convicciones, y lo trajo a Babilonia, que representa el pueblo enemigo de Dios, que representa el mundo del pecado, en fin. Y estos muchachos de los cuales habla, los cuatro que menciona allí principalmente, Daniel, Misael, Azarías y Ananías, le cambiaron los nombres, le cambiaron la cultura, las lenguas, etcétera, etcétera. Y Nabucodonosor ordenó que se le diera de comer de la comida del rey, de ese rey mundano. A lo cual Daniel oyó y hizo un convenio, dijo, mire, no me obliguen a comer eso. La comida del rey, por supuesto que era suculenta, era llamativa, entraba por los ojos. Eso fue real, pero en la vida espiritual esas comidas son las tentaciones, que hay que mirar qué trae eso, hay que mirar, hay que tener discernimiento qué es lo bonito, qué hay detrás de lo bonito, de lo hermoso, de lo llamativo, de lo fácil, en fin. Eso es lo que nos enseña Daniel.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sino que le dijo, mire, hagamos un trato, darnos hierbas, tal, y hojas, etcétera, y mucha agua. Eso era la comida de ellos y se mantenían robustos. La pregunta es, ¿por qué Nabucodonosor los trajo de allá? Porque eran los hijos de Dios bien formados en hogares con valores y principios, bien vestidos, de buen parecer, estudiosos, entendidos, sabios, tenían muchos atributos. Y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dijo, yo no voy a tener en el palacio gente que me vaya a robar, a destruir, a acabar y que me vaya a matar. Por eso trajo a esos representantes del pueblo de Dios y Dios lo permitió y llegaron allí a vivir en el palacio del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Allí tenía él también otro grupo de personas, de adivinos, hechiceros, etcétera, pero no se sentía contento con esa labor que ellos ejercían. Entonces metieron a Daniel y a sus amigos cristianos, digamos así, del pueblo de Dios, a vivir con ellos, hasta que un día Nabucodonosor tuvo un sueño y despertó todo altamente convulsionado, que qué sería ese sueño, y reunió a la gente y les dijo, necesito que ustedes me digan cuál es el sueño y qué interpretación es el sueño. ¿Qué interpretación le van a ese sueño? Entonces los adivinos y todos los que estaban ahí dijeron, imposible, no hay ningún hombre sobre la tierra que haga eso. Eso puede venir solamente del Dios poderoso. Entonces les dijo, mire, es muy simple, ustedes tienen que adivinar cuál es el sueño e interpretar el sueño. Entonces uno yo le dijo, pero dinos qué soñó. Le dijo, no, el problema es que no recuerdo qué soñé, pero apenas me digan, yo voy recordando. Y si no dan, pues entonces voy a cortarle la cabeza a todos. Entonces Daniel, Ananías, Misael y Azarías se metieron en oración y le dijeron a Dios nuestro Padre Celestial que mire la situación y que le revelara el sueño que había tenido Nabucodonosor, el rey. Y Dios se manifestó y le reveló el sueño a Daniel. Al otro día Daniel se fue donde el capitán de guardia y le dijo, déjeme pasar que voy a hablar con el rey. Y le contó el sueño. Le dijo, mire rey, el sueño es este, que era una estatua, una imagen, la cabeza era de oro, aquí la parte de abajo de plata, luego de bronce, luego las piernas de hierro que están clavadas en el barro. Eso significa que van a haber muchos reinos y que va a tambalear y que va a haber una piedra angular que va a destruir todos los reinos y va a quedar ese reino para siempre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Palabras más, palabras menos. O sea que el Señor le dio la victoria y Daniel le dijo, no vaya a matar a ninguno de esos. Y la historia nos muestra cómo en el horno del fuego, allá en el foso de los leones, también le dio la victoria. ¿Por qué? Porque simplemente Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida. Propuso. Entonces en el versículo 9, Daniel 1:9 dice, y Dios lo puso, es decir, lo puso en lugares de privilegio, porque con Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces, mire que la situación de Daniel nos muestra que a pesar de que estamos en el mundo, en otro ambiente, en un ambiente pecaminoso, no somos del mundo. Amén. Entonces, en Juan 15:19 dice que nosotros estamos en el mundo, pero que no pertenecemos al mundo. En Juan 16:33 el mismo Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo que yo he vencido al mundo, confía en mí. Es decir, la garantía está en Cristo Jesús, en ese mundo pecaminoso. Amén. En primera de Juan 2:17 dice que el mundo, sus pasiones, sus deseos, la vanidad, eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Amén. Esas son las convicciones que manejó Daniel y él propuso y el Señor lo puso en lugares de privilegio. Y la tercera y última historia está allí en Lucas 15:11, la famosa parábola del hijo pródigo, que dice que un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos le pidió los bienes, no le pidió la bendición, no le pidió la herencia, le pidió fue los bienes, y el padre le dio los bienes a cada uno y el menor se fue lejos de la presencia del padre, dice ahí. Amén. Y se fue a derrochar su salud, se fue a derrochar sus bienes hasta que quedó sin fondos, y cuando desaparecieron los fondos, desaparecieron los amigotes, los compinches, y llegó a tal situación que empezó a aguantar hambre y por allá le dieron empleo a cuidar cerdos, y dice la palabra que deseaba comer de las algarrobas, o sea, la comida del cerdo. Triste la condición, después de ser hijo llegó a ser esclavo. Así hay muchos que sabiendo que después de ser hijos de Dios regresamos o regresan nuevamente a ser esclavos del pecado. Y la paga del pecado es muerte, porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Amén. Entonces, por eso es lo importante que este muchacho, el hijo, entró en sí, o sea, no estaba de acuerdo, entró como en razón y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón, que me perdone, que he pecado contra el cielo, contra ti, etc. Y ese muchacho se propuso y Dios lo puso nuevamente como hijo, con todos los privilegios. Cuando llegó, lo vio, lo abrazó, lo besó, le cambió las vestiduras, le puso vestiduras de salvación, amén. Le puso el anillo que lo identifica como hijo del rey, hijo del rey de reyes, de nuestro Padre Celestial, con todos los derechos, y ordenó matar el becerro gordo que había en casa. Se formó la fiesta. El becerro gordo significa abundancia, porque en la casa del Padre, nuestro Padre Celestial, hay abundancia de comida, la palabra de Dios, el maná. Y por eso este muchacho también entendió y se propuso y Dios lo puso en victoria. Nuevamente le dio la condición de hijo. Así que nosotros debemos siempre caminar en oración, siempre con armadura de Dios, como dice Efesios 6:10, con la espada, con el escudo, con el yelmo, con la coraza de justicia, con la oración en espíritu y en verdad, cuidando lo que el Señor nos ha dado, porque así como Daniel se propuso, Dios lo puso. Así como este hijo pródigo se propuso, Dios lo puso nuevamente como hijo. Y así como Mefibosé se propuso a vivir una nueva vida en el palacio, Dios lo puso en lugares también de privilegio. Amén. Entonces, simplemente se propuso y Dios lo puso. Así elemental, es sencillo. Chao, bendiciones en Cristo. Amén y amén.